a la vez cotidiano y controvertido. Controvertido porque ha traído de cabeza a la humanidad. Ha traído de cabeza a la humanidad. Hoy quiero compartirles lo que a lo largo de muchos años he estado trabajando. He estado trabajando, estudiando, investigando, experimentando para poderles compartir este momento, porque se dice fácil hablar del matrimonio y de la casa 7 en la astrología. Hoy vamos a hacer esta combinación. No tienen que saber mucho astrología los que están aquí para que vean en dónde se ve en la carta natal la carta de matrimonio. Muy bien. Ha llegado el momento para iniciar. Y vamos a compartir nuestras diapositivas. Para dar inicio ya a este tema que nos va a proporcionar un gran interés, y a lo mejor después de este tema algunos se casan o se divorcian. No se crean. ¿Cómo creen? En realidad vamos a iniciar entonces este tema que es la casa 7 del matrimonio, mitos y realidades. Y antes de entrar en este punto, quiero, antes de entrar al tema central que es la carta natal, la casa 7, donde se ve el matrimonio, cómo va a ser nuestro matrimonio, si nos vamos a casar o no, si vamos a tener qué tipo de matrimonio. Entonces esto es muy importante. Y vamos a entrar primero con una pequeña introducción a este tema. Vamos a entrar con una pequeña introducción. Vamos a observar. Muy bien. Muy bien, entonces, como vemos aquí, una imagen habla más que 1000 palabras. Habla más que 1000 palabras. Aquí estamos viendo una pareja festejando esa gran noche, y enfrente tienen sus cartas natales, sus dinastías, su trabajo de pareja, que hicieron antes de casarse. Esto es muy importante. Hoy vamos a ver por qué es importante la astrología para escoger, para casarse. Yo recuerdo que se hacían muchos, antes de cuando se casaba uno, que se casa una vez, y algunos dos, y otros tres, y hasta otros hasta 7, le veían un examen de sangre. Yo creo que hoy creo que ya no piden nada, que lleven a la novia nada más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? En realidad a veces es una controversia el matrimonio. ¿Por qué? Porque es una controversia, porque la gente se casa para ser feliz, fíjese bien, y la mayoría es infeliz. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa entonces? ¿Quién inventó esto del matrimonio? ¿Quién lo inventó? ¿Quién realmente se le ocurrió generar eso? Y hoy en día se están dando muchas alternativas, situaciones como el matrimonio de prueba legalmente. Hay un matrimonio de prueba, se ha generado hoy en día en los círculos legales, o sea, donde usted hace un contrato, el matrimonio como contrato
legal por un año o dos, y si no funcionan, no tiene que hacer papeleos, automáticamente quedan divorciados. Pero, ¿qué trae todo esto? ¿Y cómo podemos verlo en astrología? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos analizarlo? Hay las diferentes culturas de todo el mundo, tienen sus propios rituales, tienen sus propias costumbres, ¿no? Por ejemplo, en la India se casan, se casan muy chicos, 10, 12 años, o ves hasta 13, 12, 13 años. Se casan muy chicos, los casan más bien, la familia los casan sin conocerse, pero antes les hacen el estudio astrológico y en el proceso se empiezan realmente a conocer y a encariñarse, y hay un proceso muy lento en ese conocerse desde el punto de vista emocional, mental, espiritual y sexual. Pero cuando tienen un proceso, un ritual, nunca van a realizar el sexo en la noche de bodas. El sistema hindú no permite eso. Pasan semanas hasta que descubren su propio cuerpo cada quien. Se van descubriendo a sí mismos. Y cuando una mujer hindú muere, queda viuda, no se puede volver a casar. Se va a un lugar, a una casa especial donde hay puras viudas. Una casa especial. Son algunas costumbres interesantes, ¿sí?, que vamos a analizar antes de entrar de lleno. Los árabes tienen sus propias costumbres, pueden tener más de una esposa, si la pueden mantener. Los judíos no se pueden casar, no se pueden casar más que con su propia raza. Los gitanos también tienen esa costumbre y el pacto de la sangre que hacen en su mano, ¿no? De cortarse su mano y unirlas sangre con sangre. Y así, por ejemplo, tenemos la parte de los africanos, para poderse casar, se casan también muy jóvenes, muy parecido a los hindúes. Se casan muy jóvenes. Y el novio tiene que antes, para ser aceptado, tiene que ir a trabajar un tiempo con el suegro y tiene que pelearse con él para ganar la hija, tiene que pelearse con él. Y bueno, el clásico mexicano, que ya sabemos muchas cosas que ahorita hablaremos de la parte esa, cuándo empezó el matrimonio y cómo se dio y cómo estamos realmente ahorita en esta etapa, ¿sí? Yo les decía que, bueno, que el matrimonio puede ser una puerta al infierno, una puerta al cielo, depende y a veces la misma puerta al cielo tiene una puerta intermedia donde lo puede llevar al infierno. ¿Por qué al infierno? Porque el infierno viene de inferior, un estado profundo de inferior, de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación. Muchas veces lo puede llevar a esa parte. Así de que, ¿por qué pongo arriba la cultura hindú? Porque hoy en día es la cultura y el país que menos divorcios tiene en el mundo, por su sistema que tiene de enamoramiento y de matrimonio, que es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, están también los romanos tienen algunas costumbres, como a los jóvenes les asignaban otro joven, no una mujer, les asignaban otro joven. Un joven en su pubertad le ponían otro joven, ¿sí? Y entonces vivían experiencias de tipo sexual. Entonces esto es interesante, vamos a ver. Les decía por qué el matrimonio puede ser una puerta al cielo o al infierno. ¿Por qué puede ser? Porque el amor, la justicia, la verdad, la humildad, la paciencia, la bondad, la ternura, ¿sí?, la esperanza nos llevan
elevan, nos subliman, nos llevan al cielo. Ir al cielo es ir a un estado superior de experiencia de una situación X, en este caso es el matrimonio. Pero ¿qué pasa con la parte del infierno? Pues el rencor, la mentira, lasciva, el adulterio, idolatría, ¿sí? Envidia, en fin. Todas esas emociones negativas nos llevan a separar, a generar dolor en las parejas. Entonces, de alguna u otra manera, es importante entender esa parte. Es entender que las dos puertas conducen, es una sola puerta que conduce a dos niveles diferentes. Si hay gente que se queda ahí, dice las estadísticas que de 10 matrimonios, solo 2 se realizan profundamente, ¿sí? 5 permanecen ahí y 3 se retiran inmediatamente porque no aguantan. Los que se quedan por cuestiones familiares, económicas, por cuestiones ideológicas, por el qué dirán, ¿sí? Porque pues ya estaba embarazada y se queda mejor, ¿sí? Quiere tener un padre o que sus hijos tengan un padre. Por conveniencias, 5 se quedan por conveniencias. Entonces es fuerte esta estadística, pero es una realidad. Mucha gente, entonces, la mayoría se casa para ser feliz, pero puede entrar por la puerta del cielo y salir por la del infierno. Definitivamente esto es lo que puede llegar a pasar. Fíjense bien lo que pasa ahorita actualmente en África y bueno, todavía en algunas etnias africanas. Actualmente en África hay 125 millones de niñas que han sido obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años. Una realidad muy preocupante si además tenemos en cuenta que según nuestro último informe sobre el matrimonio infantil, en el 2050 la cifra alcanzará los 310 millones de niñas. En el mundo, desde luego, estamos hablando del mundo, ¿sí? En el mundo. Pero en África, 125 millones puede llegar. Aquí vemos un matrimonio con 2 mujeres, aunque usted no lo crea, cree que estamos muy avanzados nosotros. Ya había matrimonios también del mismo sexo. También había en África. Y bueno, las costumbres. El matrimonio africano a menudo es entendido más como una unión de clanes diferentes o linajes del mismo clan diferente, más que como una unión individual entre 2 personas. Más bien, era un trueque de clanes. ¿Sí? A veces ese dote puede consistir en que el novio trabaje durante un tiempo en las tierras de su futuro suegro. Esta jovencita con este niño, esta madre joven, la casaron a los 12 años y ella dice en su reportaje que ha sido muy infeliz, Tenemos en México, ¿qué es lo que pasa en México? En 1859 se promulgó la ley de matrimonio civil, que por primera vez se estableció de forma civil, separada de la Iglesia, como consecuencia de la promulgación de la Constitución en 1857 bajo el gobierno de Ignacio Comonfort y posteriormente bajo el mando de Benito Juárez como parte de las llamadas leyes de reforma. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, el artículo 102 del Código Civil define el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen
indisolublemente y por toda la vida. Eso era en 1800. Con el fin de vivir juntos, procrear, crecer y de auxiliarse mutuamente. Es interesante. Auxiliarse mutuamente, dice. ¿Y qué pasa a veces en la realidad? Además, la famosa epístola de Melchor Ocampo, que toda me tocó a mí, todavía me tocó firmar eso, que después de leí me di cuenta de lo que había firmado. Las mujeres por la emoción nunca se dan cuenta de lo que firmaron, ¿sí? En esa epístola de Melchor Ocampo, pues está muy discriminativa para la mujer, ¿sí? El hombre cuyas dotes sexuales son el valor y la fuerza deben de dar a la mujer protección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo. Y ahí le otorgan al hombre la potestad de educar a la mujer. Fíjese qué cosas, cuando a veces es al revés. Desde luego tuvo que cambiarse esto. Y recientemente, estamos hablando en el 2000 y feria, ¿no? En el 2000 y fracción. Entonces, ¿qué pasa ahí? En México, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que en realidad pasa que las situaciones se están actualizando y tenemos aquí a Melchor Ocampo para conocerlo más. Fíjese, interesante, de su nombre está complicado. José Telésforo Juan Neopomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Ocampo Tapia, ¿sí? Nace en Morelia el 5 de enero de 1814 y fallece el 3 de junio de 1861. Conocido como Melchor Ocampo, fue un abogado científico y político liberal mexicano, machismo que atenta contra los derechos humanos, que se tuvo que cambiar esa ley porque era demasiado machista. Pero él plantea algo interesante dentro de la actitud machista, plantea algo muy que me llama la atención, que es rescatable. Dice, el ser humano solo no evoluciona. Para alcanzar la perfección necesita vivir con otra persona. Eso me llamó la atención de él. Y en esa parte sí tiene mucha razón. El ser humano solo no evoluciona igual. Necesita de esa otra parte, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante con la astrología. Vamos a ver. Vamos a ver esa parte. ¿Y qué pasa hoy en día? Porque se menciona el matrimonio de prueba. ¿Qué es un matrimonio de prueba? Hoy se está legislando un sistema para que usted pueda vivir un año o dos de prueba a ver si se la lleva bien y legalmente quedan registrados, pero ese contrato tiene caducidad. No es como el contrato que se firma para hacer el sistema normal tradicional, ¿no? Se le conoce ese matrimonio de prueba concubinato. En realidad no están casados entre sí, como que es un sistema de prueba. De hecho, el concubinato es un hecho de vivir juntos y tener relaciones sexuales dos personas sin estar casados entre sí, oficialmente no casados. Se le conoce el matrimonio de prueba. Pero vamos ahora al punto del significado de la palabra matrimonio. Viene del latín matrimonium, matriz madre, monium cargas, las cargas de la madre. ¿Cómo ve usted?
Y el Papa Gregorio noveno, en su decretales de 1227, dice la mujer onerosa antes del parto, dolorosa en el parto y gravosa después del parto. Así lo señala en ese documento. Interesante. Me imagino que usted está casado y no sabe lo que significa la palabra matrimonio. Hoy, esta es el origen del latín. Y luego entramos ya, nos acercamos a lo que vamos a ver, porque vamos a ver lo que es la astrología del matrimonio. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con la astrología? El amor, porque cada signo, cada persona tiene cualidades, características que contribuyen o disminuyen una relación amorosa. Pero la carta natal, esta carta natal que están viendo a la izquierda, en realidad es la representación de nuestra vida para aquellos que por primera vez ven esta figura, pero la mayoría de la gente hoy en día pues ya conoce lo que es una carta natal. En esta figura yo les digo a la gente para que lo entienda, esa es una pizza con 12 pedazos con diferentes tamaños. En cada pedazo hay un área importante de la vida, son áreas importantes. La personalidad, el yo, la personalidad, las cuestiones financieras, la forma de pensar, la infancia, la etapa, el deporte, la etapa de noviazgo. Se le llama noviazgos pasajeros al área 5, que usted está viendo ahí. En el tal número 5 se le llama noviazgos pasajeros. La mayoría de la gente cree que cuando se relaciona es ya para casarse. A algunos les va bien y se queda con la primera experiencia que tuvieron, la primera que llegó a su vida. El primer hombre, la primera mujer, a algunos les va muy bien. O se deciden vivir esa experiencia ya, arriesgarlo todo con la primera experiencia. Deciden arriesgarlo todo. Y le apuesta y qué bueno. Por un lado es porque el matrimonio es un riesgo necesario. Es un riesgo necesario, pero entre mayor conocimiento tengamos de él, podrá facilitarnos más las cosas. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, la astrología nos da una pauta importante. A lo largo de mi carrera como astrólogo, ¿sí? Y habiendo asesorado infinidad de parejas, que perdí la cuenta ya, muchísimas parejas, y ayudé para que construyeran un sistema que les funcionara y que pudieran mantenerse unidos durante mucho tiempo como pareja, porque el chiste no es casarse, ese cualquiera lo hace. El chiste es mantenerse, y bien, o sea, disfrutar de las bondades del matrimonio, porque es muy bondadoso el matrimonio. Pero hay que poner algo de usted. Les decía yo en otro de los temas que una vez les hablé sobre el amor, las tres fuerzas que mueven todo, las tres fuerzas que mueven todo en el mundo: dinero, poder, la parte política, y el amor. En la parte política, entre más seguidores tenga, pues más posibilidades tiene de poder tener más poder. En la parte económica, entre más gente tenga sometida, pagándole, mayor, mayor riquezas va a tener. Pero todos son sometimientos, están condicionados, están controlados de una u otra manera, pero la fuerza del amor, entre más controla, menos tiene a la persona. Trata de controlar y va que se le va. En el amor no se puede controlar, tiene que haber una confianza mutua. Por eso es que el celo es el cáncer del amor. Los celos es el cáncer del amor, es el tumor del amor. Esto es muy importante, ¿sí?
Aquí tenemos que es, en astrología se conoce la parte de lo que se llama las dinastías. Las dinastías, que es un estudio donde se juntan las dos cartas natales. Que se le llama estudio de compatibilidad de la pareja. Compatibilidad de la pareja. Podemos a través de él darnos cuenta el porcentaje de compatibilidad que tenemos. Se puede medir. Yo acabo de hacer un estudio de eso precisamente hace unos días. Una amiga dijo, apóyame porque me quiero casar, pero quiero estar bien segura que tanto porcentaje, qué posibilidades y cómo puedo mejorar. ¿Qué puedo mejorar? Dije, pues aquí tienes el 70%, o sea, que hay que trabajar. Ustedes deben trabajar el 30, 15 y 15 para mejorar, para que puedan tener una mejor estabilidad y una buena relación como pareja, como pareja. Entonces es importante que trabajen los dos. De hecho, se tiene que trabajar, yo recomiendo trabajar antes del matrimonio, resolver situaciones difíciles que traen arrastrando familiares, cosas que vienen de la familia en diferentes etapas de la vida, traumas complejos, porque llegando al matrimonio, cuando se entra al matrimonio se vacía todo. Usted cuando entra al matrimonio vacía todo lo que traía cargando, que no resolvió, va y lo vacía al bote de lo que se llama matrimonio. Así de que trate de vaciar lo menos que tenga. Esto es muy importante. Esta es una carta natal. Esta es una carta natal. Y le puse el número 7 ahí, porque ese es el gajo en donde se puede ver cómo va a ser nuestro matrimonio, cuántos va a haber y cuál es el perfil, de la persona, ¿sí? A la casa 7 se le conoce como la casa del matrimonio, la casa del matrimonio. La casa del tú, se le conoce también ahí. La casa 7, la casa de los amigos o amigas. En la casa 5 era de los noviazgos pasajeros. La casa 7 es de los noviazgos que candidatos a matrimonio. Que generalmente la mayoría, un alto porcentaje, queda en los amigos o amigas muy queridas, muy cercanas o muy cercanos amigos. Terminan siendo novios, amantes y esposos, ¿sí? Puede quedar en cualquiera de esos. Hay gente, curiosamente, que es más feliz de novio que de casado. Yo recuerdo un amigo que tuve, que él duró 15 años de novio, 15 años de novio, y eran una pareja feliz, una pareja feliz. Y entonces se casaron, finalmente, ya todo el mundo se burlaba que era amaciato, decían, es que ustedes ya es amaciato, o sea, amaciato es que ya vivían prácticamente en unión libre, pues prácticamente ya eran esposos, pero no legalizados ante la sociedad y ante la religión, ¿no? En realidad, ya vivían una vida de pareja, pero sin ningún compromiso. Se casaron y el día que se casaron, no duraron, creo que ni 2 o 3 meses, y se divorciaron. No se aguantaron. Por eso dice un lema por ahí, si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. Si quieres conocer a Andrés, vive con él una vez.
Veo con él una vez. Y entonces aquí es muy importante la llegada al matrimonio. Pero aquí viene un tema que es muy controvertido. ¿Por qué la gente se queda sola? Yo sé que muchos de ustedes entraron a esta plática porque están solas o solos y porque no han cristalizado una nueva relación o ninguna relación. ¿Qué fuerzas cósmicas han influido para que ustedes no se vuelvan a casar? Hay una artista por ahí, no recuerdo ahorita el nombre, pero ella se ha casado como 7 veces. 7 veces. 7 veces. Y bueno, es muy respetable, pero no es solo, decía uno de mis maestros precisamente, ya, mire, aquí no se anden con vueltas. El matrimonio es como andar en bicicleta, así decía. El matrimonio es como andar en bicicleta. Hay que aprender a pedalear para no caerse y estar en movimiento constante. Son las dos ruedas que deben de mantener la relación con la persona con la que vive. La persona con la que vive. Así de que esto es muy importante. Y bueno, yo recuerdo mis pininos como astrólogo y los conejillos de India siempre fueron mis hermanas y mis hermanos, pero más mis hermanas porque ellas siempre eran más curiosas. Yo recuerdo que cuando ya me sentí un poquito más seguro, le interpreté la carta a una de mis hermanas, le dije, pues yo aquí veo que te vas a casar con un presidente municipal. Me dijo, ay, ¿cómo crees? Y hasta se rió de mí. Y el día que se casó, se casó con un licenciado. El día que se casó, ya ves, te fallaron los astros, me dijo. Híjole, me hizo sentir bien mal, dijo, de veras, a lo mejor esto no funcionará. La verdad que me hizo sentir mal, dije, ni modo, pues es que estoy aprendiendo, dije, a lo mejor algo no vi bien, aquí, algo no vi bien. Y ándele que a los 3 meses de casada fue presidente municipal. Como por cuestiones del destino, al otro candidato que tenían ahí, pues no sé qué pasó ahí, que lo pusieron a él y él ganó. Qué curiosidad, ¿verdad? Y entonces es interesante que ese pedacito que se llama el gajito, es donde está ahí Marte, el Quirón, Tauro y Géminis, ese pedacito puede hablar y decir tantas cosas, tantas cosas. Y bueno, por ejemplo, ahí es muy importante, a ver, vamos a ver, creo que tenemos otra imagen para hablar más de esta parte. Ah, pues mire, aquí está. Para entender un poquito, la casa 7 yo la estudié y llegué a descubrir otros elementos más que no están en los libros. La casa 7 en la carta natal es lo opuesta a la casa 1 que nos representa a nosotros mismos, nuestra personalidad, el soltero, la soltera. Pero la casa 7 representa las uniones, los amigos, los socios, porque no solamente es esta parte, es las relaciones con los hermanos, las relaciones con instituciones también, con la cuestión de juzgados, los enemigos, fíjese bien, los enemigos declarados que no se esconden detrás de nadie, ni mandan a nadie para que nos ataquen, esos que casi se la mientan directamente a usted, ¿sí? Cuando lo encuentran o cuando lo ven o cuando lo que representa entonces está asociada al signo de Libra, el signo del amor. Este es muy interesante. Que le conoce también como descendente. Descendente o
el tú, se le conoce como el tú. Y entonces yo descubrí que esa casa tiene que ver, bueno, el matrimonio está establecido por todos los, durante miles de años, la tradición astrológica habla de ahí se ve el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios va a tener? ¿Cómo es el perfil de la persona con la que usted va a vivir? ¿Qué características debe de tener? Pues yo recuerdo que lo primero que hice cuando yo me casé es sacar las dinastías. Primero es el flechazo. Primero es el flechazo y después sacar las dinastías para ver si realmente había esa compatibilidad. Y después hay cosas que descubrí. El regente, que es el planeta que rige ese signo que tiene usted ahí en su carta natal, que no necesariamente tiene que ser Libra, puede ser otro. El regente, el planeta que rige donde está, en la casa que está, va a decir qué actividades realiza esa persona con la que usted va a encontrarse, con la que usted va a encontrarse. Entonces, me regreso para que vea ahí. He descubierto también que hay personas que aquí, por ejemplo, se ven las casas, los calagajos, que es una casa. Hay personas que no encuentran una pareja y no es porque sean feas ni porque tengan mal carácter, no, no es por eso, algo pasa. Pero ¿qué cree aquí en esa casa, casa 7, la casa del matrimonio? Ahí se ve si la pareja vive en su país o si está en otro lado, en otro país. ¿Y qué país es? Y además, ¿qué país es en donde lo está esperando a usted? Lo que pasa que el matrimonio es como un encuentro cósmico. Cada quien se busca hasta que se encuentra, hasta que se encuentra. Cada quien se busca. Se va caminando desde que ya traemos un cierto destino, ya tenemos programada la persona que nos toca, pero a veces nos distraemos, estamos distraídos o distraídas, estamos y nos quedamos con la persona menos indicada a veces, pero son experiencias que se tienen que vivir. Esta casa entonces habla, ¿sí? Habla de cómo es esa persona, cómo es esa persona, cómo es el perfil. Y entonces yo les describo, mire, a usted, el tipo de hombre es así, 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 el tipo de hombre que a usted le gusta para compañero de vida, con estas cualidades, esas características y estas detalles más. Me dicen, sí, es así como yo lo sueño, como lo veo, como lo percibo, como quiero que sea. Desde luego no hay nada perfecto. También en la parte de la mujer, viceversa, también es la misma situación. Ahí se ve, por ejemplo, cuando alguien tiene dos planetas ahí, en ese pedacito que se llama la casa 7, cuando alguien tiene dos planetas, hay tendencia a dos matrimonios o dos etapas muy significativas del matrimonio. No necesariamente tiene que ser. Si alguien tiene tres, pues corre el riesgo de tener tres matrimonios o tres etapas totalmente diferentes en el matrimonio. El matrimonio se maneja por etapas, se maneja por ciclos también. Hay etapas difíciles al principio o pueden ser difíciles posteriormente. O sea, no saben en qué momento entra esa etapa. Se le conoce como el año de las vacas flacas. Se le conoce el año de las vacas flacas. Y cuando la necesidad económica entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Cuidado. Aunque esté cuando se casa y si es católica, se casa por la iglesia, por ejemplo, por esa ley, la iglesia, ahí dice que en las buenas y en las malas, pero a la gente se le olvida. Se le olvida cuáles son las buenas de quién, de él o mías. Ahí acomodamos las cosas de tal manera que no nos deja, a veces hay egoísmo en esa parte, ¿no? Mientras hay
risa, hay todo, mientras hay salidas, mientras hay dinero para todo, no hay problema. Entonces la parte económica juega un papel muy importante. Y aquí, bueno, hay otro punto también trascendente. A lo largo de todos estos años, 50 años de estudiar astrología, descubrí que solo hay un punto que la gente se queda soltera. Las demás gentes están solteras porque no saben, porque no han trabajado su parte masculina y no han encontrado el hombre dentro de sí mismas. No lo han encontrado, están dispersas y agarran lo que va pasando ahí, nada más. No es que sea mal los hombres, pero bueno, si agarra lo que va pasando, pues le puede tocar uno no muy bueno, definitivamente. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Estaba reflexionando durante muchos años y yo he detectado, puedo ver en una carta, la persona que realmente haga lo que haga, va a ser difícil que tenga una pareja. Pero es una entre miles, o a lo mejor hasta más, una. En más de 60, 70 mil cartas que he hecho yo, estudio de personas, solo he visto como 4 o 5 personas que veo ahí que se quedan, como se dice en el lema, que se quedan para vestir santos. Se quedan para vestir santos. Porque es una condición kármica. Pero entonces yo me pregunto, ¿y las demás? En realidad son pocas. Si estamos hablando de cada 10,000 casos hay una. Estoy hablando de mis porcentajes reales de los que yo he trabajado en los... Entonces yo cuando veo y la gente dice, es que no encuentro, y veo que no tiene eso, que no se va a quedar para vestir santos o se va a quedar soltera el resto de su vida, le digo, no, a ver, tenemos que ver esto, usted pasó esto, le vivió esta situación con los hombres, entonces inconscientemente usted los odia. Si papá se portó mal, la trató mal, si los hombres, si el maestro, un maestro, un vecino, un primo, alguien le dejó marcas incómodas, en la parte masculina puede tener malos recuerdos y puede ver que los hombres son malos. O al revés, las mujeres también. En el caso de los hombres hay mujeres también. Así como hay mujeres que han sido violadas por hombres, también hay mujeres que violan niños. Si no sabía usted. Yo he atendido casos de eso como terapeuta. ¿Sí? Atiendo casos en esa situación. O sea, no crea que solamente es el hombre el que hace el más perverso de todo. También hay mujeres perversas. También hay mujeres que dañan. Y a veces hacia las propias mujeres inclusive. Entonces, aquí en esta casa podemos ver y descubrir cómo es nuestra pareja, qué cualidades y qué defectos va a tener. Cuando yo veo un planeta, por ejemplo, Neptuno en la casa del matrimonio de una persona, le digo, su esposo es alcohólico, ¿verdad? Me dice, sí, ¿cómo sabe? Pues se huele el olor aquí, huelo hasta el alcohol hasta aquí. No, lo que pasa es que Neptuno marca una tendencia al alcoholismo. Entonces digo, veo que su pareja le gusta mucho la tomada, mire. Y eso es una causa muy grave en un matrimonio. Esa es una puerta, donde hay, fíjese bien, donde hay alcoholismo, en una familia donde hay alcoholismo, hay incesto y generalmente hay problemas de tipo sexual y violencia familiar, intrafamiliar. Y carencias económicas. Todo junto, porque el que tiene el vicio se lo gasta en otro lado y no lleva dinero para la casa y se vive limitado. ¿Sí? Y no crea que esta es solamente del hombre, también de la mujer. Yo he descubierto mujeres alcohólicas en secreto, que tienen su botella escondida en su recámara. Y la sacan y toman todas las noches a tomar. Llegué a descubrir muchas cosas. Entonces, aquí, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante estudiar esta parte? Porque nos lleva a comprender
que en realidad somos todos, yo diría el 99% de los seres humanos tienen una posibilidad de casarse y de encontrar el perfil adecuado de persona para compañero o compañera de vida. Es a través, estudiando esa parte de esa casa 7 nos va a dar el perfil, nos ubica en dónde está, en qué país vive. Digo, yo he encontrado mujeres que me han dicho, es que no encuentro la persona, yo estoy ya desesperada, mire, haga un viaje a tal país y va a ver qué va a encontrar. Por ahí va a llegar el hombre suyo, ya la anda buscando, ¿sí? También podemos ver en ese pedacito, podemos ver si va a ser viuda pronto una persona, ¿sí? Viuda pronto, si no va a durar mucho su matrimonio por cuestión de viudez, de muerte por accidente del esposo o situaciones así. También podemos ver cuántos hijos va a llegar a tener, va a llegar a tener. Entonces algunos, por ejemplo, yo he dicho, usted tiene tantos hijos. No, 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 yo nomás tengo 3, no, aquí se ven 4. Ay, bueno, y es que en realidad, pues sí tengo otro, pero pues no lo tomo en cuenta porque eso fue una etapa de mi vida así muy loca y realmente eso pues no lo considero yo hijo. Se dieron, no sé si además si eso no es, pero aunque la mujer me dice que sí es. Entonces, esa partecita tan insignificante nos marca las diferentes etapas y todos tenemos la oportunidad. Si usted es capaz, si está sano emocionalmente, si, si tiene claridad en, el, en la persona, en la persona que necesita, si es mujer, en el hombre que lleva adentro, si lo tiene clarificado y no lo tiene adulterado por experiencias vividas con los hombres en diferentes etapas de la vida, y hablamos de hombres en género, que no tengan malas experiencias en ellos, con ellos, en todas sus manifestaciones y etapas de su vida. Entonces, si está sana, una persona puede llegar a encontrar esa pareja. Pero si está dañada, atrae personas dañadas también a su vida. Eso es lo que pasa. Y entonces se ve experiencias amargas, difíciles. El ser humano, quiero decirle que no nació para estar solo. El ser humano no nació para estar solo. Es muy aburrido. No crece. En realidad la vida yo la marcaría en 2 etapas. Una antes de casarme, una después de casarme. Marca un proceso de mayor maduración. Uno como soltero es muy inmaduro. Bueno, al menos yo era muy inmaduro. ¿Sí? Como soltero, cuando acaso aprendo muchas cosas. Y entonces, desde luego se trata en el matrimonio de compartir. De compartir. No es fácil, el matrimonio no es fácil, pero tampoco es difícil. Si no hay egoísmo, si hay una actitud de mejorar, de cooperar, de que si el uno está enojado, el otro debe estar tranquilo. Pero si dos están enojados, pues van a salir chispas, ¿sí? Si el otro uno está distraído, el otro debe estar concentrado. Y entonces hay una complementación perfecta. La casa 7 habla de esa complementación perfecta, ¿sí? De esa complementación. Aunque el hombre perfecto y la mujer perfecta no existen, pero sí que le llene un 80% de sus posibilidades. Con eso es más que suficiente. ¿Para qué quiere más? No busque el príncipe. No, el príncipe no existe en realidad. Pero sí existe los hombres que se superan, que buscan cooperar, que buscan estar bien lo mejor posible, que la valoran, que le dan su lugar, que la atienden sus necesidades. Cuando yo hago un trabajo con las parejas, le digo, a ver, el primer paso es, le leo su carta natural propia, y le digo, esta es ella, este es él, este es ella, esas son sus necesidades, sus agua. Ojo, usted tiene que
nunca se le olvide cubrir esas necesidades que ella tiene. Y a veces no son de tipo sexual, sino es emocional, intelectual, en fin, hasta a veces religiosas o espirituales, son necesidades que tiene la persona. Entonces tenemos que aprender a conocer. Y entre más conozca, yo manejo este lema y para mí ha sido fundamental en todos mis cursos que hago relacionando con la pareja. Cada que hablo, marco este lema. No basta con amarse, hay que conocerse. Hay que conocerse. Hay cosas en el matrimonio que no son negociables. No son negociables. Pero la mayoría de los matrimonios, por tal de quedarse ahí, se hacen como la otra persona quiere que sea. El error más grande del mundo. Entonces es importante, es sumamente importante que cada uno jamás pierda su esencia en el matrimonio. La mayoría de la gente que pierde su esencia, perdieron los dos porque el otro cree que la está haciendo feliz y usted está echándole mentiras, le da señales equivocadas, ¿sí? O tiene usted tendencia a hacer actitud de víctima, de soportar situaciones. Esa actitud de víctima que no es, que debe tener mucho cuidado de tenerla, porque entonces se vuelve una relación masoquista, dolorosa. Entonces, en la carta de la casa 7 nos va a revelar todos esos secretos. Aquí el punto es, algunas personas tienen lo que se llaman malos aspectos, no malos aspectos, sino desarmonías. Por ejemplo, aquí vemos la persona, esta persona, si fuera mujer, por ejemplo, qué tipo de hombre tiene a Marte ahí en su casa del matrimonio, ¿sí? Ella es independiente, Urano en Escorpio su naturaleza es ser independiente, no estructurada, no le gusta lo tradicional, le gusta romper con lo tradicional, ¿sí? Entonces, por otro lado, el tipo de pareja que busca, que necesita, fíjese bien, porque uno tiene la persona que necesita para equilibrarse. El matrimonio, la casa 7 le da la otra parte suya que necesita, la que está en uno es incompleto, el 50%, uno es el 50% de Dios, por eso en las religiones la unión del matrimonio es para descubrir el misterio de Dios, ocupan dos, uno solo es difícil, el matrimonio es importante. Entonces usted va a tener en la casa 7, en este caso esta persona es una persona con ideas rebeldes, con rompimiento de ideas tradicionales, pero le va a tocar una persona, además, que es muy tradicionalista y celoso, controlador. Y también Marte en la casa 7 habla de un poco violento verbalmente. Es violento verbalmente. ¿Sí? O sea, le va a hablar, va a ofender muy fácilmente. O sea, va a tener un esposo mal hablado, para que me entienda, si fuera una mujer. Entonces, con problemas, porque tiene el regente ahí, que es Géminis, en la casa 8, con conflictos en su vida sexual. Ese tipo de hombre. Y aquí marca dos matrimonios. Uno o dos etapas, porque a veces son dos etapas del matrimonio. Una etapa difícil, y entonces aquí se va a relacionar con una persona tradicionalista. Entonces la casa 7 nos va a hablar de todos esos aspectos. Si nos vamos a quedar solteros, si va a haber divorcio, si hay gente que se divorcia y se vuelve a casar, ¿sí? Que se vuelve a casar. Entonces la casa 7 marca el área, el perfil de la persona que necesitamos para crecer. La otra parte.
Y digo, la casa 7 tiene que ver los amigos y los enemigos. ¿Qué pasa cuando en el matrimonio quedan mal, salen mal? Se conocen, cada uno se conoce sus cosas y se empiezan a atacar usando esa parte. Entonces, ahí el lema que dice, usted duerme con el enemigo. O sea, el matrimonio se puede convertir en la pareja, en el enemigo más grande que pueda haber, porque conoce todas sus debilidades. Conoce, así como conoció su potencial, también conoce sus debilidades. Sabe por dónde mal le pega. Entonces hay verdaderos, cuando hay un divorcio, hay verdaderos luchas de poder y de egos, en realidad. Entonces, es importante estudiar esta parte. Bueno, continuamos. Jung, ya casi para terminar, Jung hizo un estudio fabuloso que estudió 480 parejas y descubrió el patrón que les permite mantenerse unidos a pesar de todas las situaciones difíciles. Ese patrón, él lo llama ahí, se le conocen como bisagras. Bisagras. Se juntan las dos cartas natales, se enciman, de las dos personas se enciman y se forma lo que se llama unas dinastías, esas dinastías. Y entonces ahí se ve si su Venus de la otra persona está en conjunción con el Venus de la pareja, si está en cuadratura, si está opuesto, y esto le va dando, se va acumulando puntos. Y al final él saca una estadística que dice, si tienen este tipo de situaciones, tienen una posibilidad mayor de permanecer en el matrimonio. Entonces ya está bien estudiado esto. ¿Quién fue Jung? Bueno, fue un astrólogo. Primero le echó a la astrología, le empezó a estudiar y se dio cuenta que estaba realmente equivocado. Y no solo la defendió porque era el conocimiento máximo de la humanidad. La psicología universal le llamó también. Pero el estudio que él hizo, muy interesante, de esos 480 parejas que las estudió astrológicamente con sus dinastías y descubrió que las personas que tienen sus planetas juntos y los que tienen a 180 grados son las personas que sobreviven durante muchos años a las altas y bajas de un matrimonio, a los ciclos caóticos, a los ciclos complicados, a las experiencias dolorosas, aquellos matrimonios que atraviesan todas las pruebas que atraviesa el alma, que son las 4 pruebas. La primera de ellas es la segunda la de las emociones, la tercera es la de la parte intelectual, la lucha de egos. Si yo estudio una maestría, pues yo estudio otra. Tú estudias esto, pues yo estudio doctorado. La lucha de egos, esa parte importante. Y finalmente la parte espiritual, religiosa espiritual. Entonces es importante esto. Vamos a ver. Bueno. Entonces, sintetizando, la casa 7, que le llamamos la casa 7, la casa de los amigos, que se encuentra en ese gajo de nuestra carta natal, que habla es la puerta de entrada al matrimonio. No son los noviazgos pasajeros, sino es la relación con los mejores amigos. Antes de ser novios, generalmente va a encontrar, en el 80%, va a encontrar una buena relación de amistad. Y esa cercanía, esa confianza va llevando a encariñarse con la persona. Pero hay matrimonios, fíjense bien, ya para terminar, hay matrimonios que se casan odiándose, Y hay matrimonios que se casan muy enamorados y terminan odiándose. Y entonces, la gente a veces se casa por varias razones. La mayoría dice que busca la felicidad, pero en realidad no todos buscan la felicidad cuando se casan, entonces es cuando se pierden. Hay gente que se casa por huir de su casa, de su familia.
de un ambiente familiar. Hay gente que se casa por un interés, por irse a vivir a otra ciudad, por ejemplo. O se casa por cuestiones culturales, religiosas también, o por influencia de la misma familia. A veces la misma familia le acomoda los candidatos. A veces yo conocí familias que la mamá escogía a las novias de sus hijos, le llevaban y ella las entrevistaba y veía esta no. Y así, así. Entonces es realmente, concluyendo esta parte del matrimonio, es una oportunidad de crecimiento. Hoy en día, bueno, hay hasta la distorsión, entre comillas, pero la aceptación social de matrimonios del mismo sexo. Yo también atiendo personas así. Los trato igual porque tienen derecho ellos a vivir de esa manera, si así lo desean, que así lo desean. ¿Sí? Y entonces yo los trato igual y les hago sinastías y les digo todo. Porque yo no puedo, no debo de juzgar a nadie. Pero sí es importante, la entrada a esta casa representa una puerta para conocer más a fondo. Entonces, si usted conoce más a fondo su carta, puede llegar a evitarse muchos sinsabores. Alguna vez me tocó, yo no acostumbro a decir a la gente que deje a sus maridos, a sus esposas. Yo le digo primero, hágale la lucha, rescate esta parte, tiene estas cosas buenas. Lucha, primero, no, usted no tire el arpa antes de sonarla bien. Haga la lucha, haga el último esfuerzo hasta que ya hizo el último. Yo le digo, bueno, pues ya no hay mucho que hacer, ya usted decide. Pero en realidad vale la pena. Entonces, casarse es un proceso necesario para el crecimiento de la persona. Pero algunos pueden decir, no, es que para mí me fue como en feria. Fue un infierno, sí. ¿Qué hizo usted? ¿En qué contribuyó usted para que fuera un infierno? ¿Permitió? ¿Toleró? ¿Hizo creer al otro que estaba muy bien? ¿O la otra? ¿Le hizo creer a la otra que usted estaba perfectamente enamorado? ¿Le mintió? ¿Qué pasó ahí? Se paga. En el matrimonio sale todo. Pero matrimonio en sí es amoral, Lo que es amoral, o sea que no es bueno ni es malo, depende cómo lo lleve. Y desde luego tiene que ponerle mucha atención a eso, en ese sentido. Bueno, y bueno, en ese sentido, para terminar, quiero decirles que quiero ayudar a las personas a conocerse más a fondo y vamos a tener un taller para esto. Ahorita vamos a entrar a las preguntas, que tenemos aquí 11 preguntas. Les voy a contestar. Bueno, entonces voy a salirme.